Descubrí que mi esposa me engañaba con mi propio hermano después de años de matrimonio, ahora está embarazada y no sabemos si el hijo es mío o de él, y lo peor es que no se arrepiente. Yo estaba casado. Sigo casado, técnicamente. No voy a poner nombres porque no importa. El punto es que llevaba 5 años con ella, 3 de novios y 2 casados. La conocí en una fiesta de un amigo en común cuando me mudé a Texas por trabajo. Me enamoré rápido, de ese tipo de personas que te atrapan porque se ríen con ganas, que hacen que todo se sienta menos jodido. Eso creía, al menos. Ella me ayudó a empezar desde cero cuando me instalé acá. Me bancó cuando me despidieron del primer trabajo. Estuvo cuando murió mi perro. Todo eso. Yo también estuve ahí para ella. Eso es lo que más me rompe la cabeza. Y bueno, en medio de todo eso, mi hermano mayor vino a vivir a la misma ciudad. Se había separado hacía poco, su vida era un quilombo, y como siempre, yo lo quise ayudar. Lo invité a quedarse unas semanas en casa mientras se acomodaba. Mi hermano es complicado. Siempre fue el carismático, el que caía bien a todos. Medio chanta, medio encantador. Uno de esos que te vende cualquier cosa con una sonrisa. A pesar de nuestras diferencias, yo lo quería. Lo veía como alguien que necesitaba una mano, nada más. Las primeras semanas fueron normales. Cerveza después del trabajo, partidos en la tele, cenas con ella. Todos parecían llevarse bien. Pero ahora, mirando para atrás, hay cosas que me parecen raras. Tardaban más en llegar del supermercado si iban juntos. Se reían de chistes que yo no entendía. Una vez, ella se cambió la camiseta del equipo porque le traía mala suerte justo después de que él le dijera que parecía más linda con otro color. Boludeces. Pequeñas cosas, pero todas juntas empiezan a formar una imagen que no quiero mirar. La primera vez que sospeché en serio fue un sábado. Yo tenía que trabajar hasta tarde, y cuando volví, los encontré viendo una película que habíamos planeado ver los 3. Fue una pavada, pero me jodió. Se miraron como si hubieran hecho algo mal. Ella dijo, pensamos que no te iba a molestar. Y yo me quedé callado, pero esa noche no dormí bien. Sentí algo. No sabía qué era, pero lo sentí. Empecé a prestar atención después de eso. El problema fue que me sentí un paranoico. No tenía pruebas. No los pillé besándose, ni hubo mensajes raros en su teléfono. Nada. Pero el ambiente era distinto. Él empezó a salir menos. Ella se arreglaba más, incluso estando en casa. Había una tensión rara entre ellos cuando entraba en la habitación. Silencios. Miradas cortas. Yo no quería pensar mal. Me repetía que estaba cansado, que era estrés, que el problema era mío. Pero no. No lo era. Lo que quebró todo fue algo simple. Algo estúpido. Fui al médico un martes a la mañana porque llevaba unos días con una tos de mierda. Tenía la mañana libre, así que pasé por la casa antes de ir a la oficina. No dije nada. Solo quise pasar, agarrar unos documentos, y tal vez sorprenderla con un café. Había silencio en el departamento. Pensé que dormía. Pero su teléfono estaba en la cocina. Iluminado. Sonó. Un mensaje de él. No puedo dejar de pensar en anoche. No lo abrí. No tuve que hacerlo. Me quedé ahí, mirando esa pantalla como un idiota. Como un boludo que estaba a punto de entender que todo se había ido a la mierda y no podía hacer nada para frenarlo. Lo peor no fue el mensaje. Lo peor fue que, cuando se levantó y me vio ahí, con el teléfono en la mano, no dijo ni una palabra. No intentó negarlo. No lloró. No gritó. Solo se quedó quieta. Como si ya lo supiera. Como si estuviera esperando que pasara. Como si estuviera aliviada, incluso. Y yo, no dije nada tampoco. Salí de ahí sin agarrar nada. Solo cerré la puerta y me fui a manejar sin rumbo por 2 horas. Me detuve en una estación de servicio y vomité en el baño. Vomité hasta que me temblaron las piernas. Y después me senté en el auto y me quedé mirando la nada. Todavía no sé qué hacer. Después de ese día, pasé casi una semana sin volver a casa. Me metí en un motel de mierda cerca del aeropuerto de Dallas. De esos que tienen el cartel medio roto, el recepcionista ni te mira a la cara y el cuarto huele a cigarro rancio mezclado con humedad. No tenía ningún plan. No sabía qué iba a hacer. Solo manejé hasta que se me acabó la gasolina y me bajé ahí. Pagué con tarjeta y entré al cuarto sin mirar nada. Me tiré en la cama con ropa y todo. Me quedé mirando el techo por horas. No podía dormir, no podía llorar, no podía pensar. Me dolía el cuerpo como si me hubiera atropellado algo, pero no había pasado nada físico. Solo eso, solo ese mensaje de mierda en su celular. Y su cara. Esa cara vacía cuando me vio. Como si no le sorprendiera. Como si ya supiera que esto iba a pasar y se estuviera ahorrando el esfuerzo de explicarlo. No volví al trabajo. Apagué el celular el primer día y no lo encendí más. No comí en condiciones en toda la semana. Compraba cualquier cosa en la tienda de la esquina y me la tragaba sin ganas. Me quedaba en silencio la mayor parte del tiempo, hasta que de repente me agarraban ataques de rabia. Le pegué a la pared 2 veces. Rompí el control remoto.
Me sangraban los nudillos. En algún punto me vi en el espejo y ni me reconocí. Estaba flaco, con los ojos hinchados, la barba crecida, y una expresión que ni siquiera yo sabía qué significaba. Tristeza, rabia, miedo, asco. Todo junto. El día 6 me llegó un correo del trabajo al email. No sé cómo, pero me rastrearon. Era mi jefe. Solo decía que estaba preocupado, que si necesitaba algo, que me tomara el tiempo que necesitara. Ni le contesté. No podía hablar con nadie. No sabía cómo contar lo que había pasado sin sentir que estaba volviendo a vomitarlo todo. No sabía cómo empezar. Hola, mi esposa me engañó con mi hermano. ¿Cómo se dice eso en voz alta sin que te tiemble el alma? Encendí el celular el día 7. Tenía 43 llamadas perdidas. De ella. De él. De mi madre. De un par de amigos. Mensajes sin abrir. Notificaciones. Todo un caos. Leí solo uno. Era de ella. Decía, podemos hablar, por favor. No fue lo que parece. Mentira. Ya sabía que era mentira. ¿Qué iba a decirme? ¿Que el mensaje que decía no puedo dejar de pensar en anoche era sobre una partida de cartas? ¿Sobre una película? Por favor. Me conocía lo suficiente como para saber que no iba a tragarme eso. Y sin embargo lo mandó igual. Como si yo fuera un boludo. Como si eso pudiera cambiar algo. Pensé en responder. Solo para insultarla. Para descargarme. Pero no pude. No tenía fuerza. Así que solo le mandé un mensaje a ella y a él. El mismo para los dos. 4 palabras, ya sé todo. Adiós. Y bloqueé a ambos. No quería explicaciones. No quería disculpas. No quería nada. Lo que más me dolía no era solo que me traicionaran. Era como lo hicieron. En mi propia casa. Con mi propia sangre. Y sin el más mínimo intento de esconderlo bien. Como si ya no les importara si los descubría. Como si estuvieran esperando que yo los pillara. Como si eso fuera más fácil que confesarlo. No volví a casa hasta el día 10. Tuve que ir porque necesitaba ropa, mis documentos, cosas básicas. Entré sabiendo que ella no iba a estar. Me lo dijo un amigo que pasó por ahí y la vio irse con una maleta. Pero igual temblaba. Abrí la puerta despacio, como si esperara ver algo peor. Pero no había nadie, solo el silencio. El lugar estaba limpio, ordenado, demasiado normal. Pero se sentía distinto. Se sentía como un lugar muerto. Fui directo al dormitorio. La cama estaba hecha. No había rastros de nada. Ni ropa de él. Ni nada raro. Pero yo sabía. Esa era la cama donde se acostaron juntos, donde me cagaron en la cara sin pensarlo, donde dormí con ella por años. Me quedé parado ahí por un buen rato. Después me fui a la sala. Me senté. Y me puse a borrar todas las fotos del celular. Una por una. Boda. Vacaciones. Cumpleaños. Las de mi hermano en Navidad. Las de ella abrazando a mi madre. Todo. Borré todo. Hasta el fondo de pantalla. Dejé el celular pelado. No quería recuerdos. No quería caras. No quería nada. Después empecé a juntar sus cosas. Lo que había dejado. Ropa, zapatos, un par de libros. Las metí todas en una caja sin mirar mucho. No me importaba si rompía algo. Me quedé con su anillo de bodas. Lo guardé en un cajón, todavía no sé por qué. No por nostalgia. No por esperanza. Capaz solo como prueba. Como prueba de que no imaginé todo. De que esto fue real. De que no me volví loco. Esa noche dormí ahí. Fue la peor noche de todas. Me desperté varias veces. Soñé que la escuchaba en la cocina. Que él salía del baño. Que se reían. Me levanté con sudor frío. No podía respirar. Me tomé 3 cervezas y aún así no podía calmarme. No era solo dolor. Era una mezcla de vergüenza, impotencia, odio, miedo. Sentía que se me había podrido algo adentro. Al día siguiente llamé a mi madre. Ella no sabía nada. Cuando le conté, se quedó muda. Dijo que era una broma. Que no podía ser. Que tu hermano jamás haría algo así. Le mandé captura del mensaje. No dijo más nada. Solo respiraba fuerte al otro lado. Después dijo, voy a hablar con él. Y cortó. Esa fue la última vez que hablé con ella. Al menos por ahora. Y sí, sé lo que muchos van a pensar. Que tengo que ir a terapia. Que tengo que hablar con alguien. Pero ahora mismo no tengo ganas de escuchar a nadie. Solo quiero seguir. O aguantar. Lo que sea que esté haciendo. Porque ni siquiera sé si esto es sobrevivir. Capaz solo estoy estancado. Lo peor de todo fue lo que vino después. Algo que no esperaba. Algo que me pateó el estómago otra vez. Pero eso lo cuento después. Lo que vino después fue peor. Porque uno piensa que lo más jodido es descubrir la traición. Ver el mensaje, entender todo, sentir cómo se te rompe algo adentro. Pero no. Lo que viene después es peor. Es lo que sigue cuando ya sabes la verdad y tenés que vivir con eso todos los días. Porque ahí no hay sorpresa. Ahí lo único que hay es realidad. Cruda, sucia, constante. Y la realidad fue un mensaje más. Uno solo. De un número desconocido. Me llegó a los 2 días de haber vuelto a la casa. Pensé que era spam.
Lo abrí sin pensar. Solo decía: necesito que hablemos. Es urgente. Estoy embarazada. Ni siquiera decía quién era. Pero no hacía falta. Lo supe en el segundo que lo leí. Sentí como se me apretaba el pecho. Me temblaron las manos. Respondí: ¿de quién es? Tardó en contestar. 20 minutos eternos. No estoy segura. Ahí fue cuando me terminé de caer. Como si me hubieran enterrado. Me quedé sentado en el piso del baño por horas. Literal. No podía moverme. Era como si el cuerpo se me hubiera apagado. Sentía un zumbido constante en la cabeza. Una mezcla de furia, incredulidad y un vacío tan grande que me dolía el estómago. Después me levanté. Me lavé la cara. Y la llamé. Atendió al primer tono. ¿Qué quieres decir con que no estás segura? Le dije sin saludar. No sé cómo pasó. Solo fue una vez. ¿Y justo quedaste embarazada? No lo sé, no fue planeado. Estoy tan confundida. ¿Lo vas a tener? No lo sé. Estoy pensando. ¿Y el qué dice? Silencio. ¿Se lo dijiste? Todavía no. Colgué. No pude seguir escuchando. Sentía que me iba a volver loco. Estuve así como una hora, caminando en círculos por el departamento. Me quería arrancar la piel. Me mordía los nudillos. Grité. Pateé la silla. Me encerré en el baño y me quedé ahí tirado en el piso como si eso pudiera borrar todo. Como si cerrar la puerta me devolviera a algún momento antes de todo esto. Esa noche fue otra pesadilla. Y a la mañana siguiente me desperté con un mensaje de mi hermano. Él sí fue directo. Sé que ya sabes todo. No hay excusa. Fue una cagada. Pero necesito que hablemos. Lo ignoré. Después me mandó otro. Ella está embarazada. No sé si es mío. Si querés que me haga la prueba, lo hago. Solo decime. No le respondí. Porque no se trata solo de saber si es mío o no. Se trata de que me destruyeron. Los dos. Mi esposa. Mi hermano. Y ahora uno de los dos, o los dos, son padres del hijo de esta mierda. No sabía si me daba más asco imaginar que fuera mío o de él. Llamé a un abogado. No quería seguir con esto ni un minuto más. Le pedí iniciar el proceso de divorcio. Le conté por encima la situación, y fue bastante profesional, pero me preguntó si quería considerar pruebas de paternidad en caso de que ella intentara reclamar algo. Le dije que sí. Que me cubriera por todos lados. No iba a arriesgar nada. Si ese bebé era mío, iba a hacerme cargo, claro. Pero no iba a ser un estúpido más. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas. De ella. De él. De mi madre, que ya no sabía qué decir. De mi hermana, que me creyó desde el principio. De amigos que no sabían si meterse o no. Me volví un fantasma. Solo hablaba con el abogado y con una compañera del trabajo que me cubría cuando yo no podía ni levantarme. Me trajo comida 2 veces. Me escuchó llorar una vez sin decir nada. Le estoy agradecido por eso. Por no hablar, por no preguntar. Una tarde, ella me esperó afuera del edificio. No sé cómo supo que iba a estar ahí. Me vio de lejos y vino caminando rápido. Yo traté de esquivarla, pero se me puso enfrente. Estaba ojerosa, demacrada. Lloraba. Me pidió que por favor escuchara. Que había sido un error. Que me amaba. Que no quería perderme. Que no sabía cómo había terminado así. Yo no le dije nada. Solo la miré. Y cuando quiso abrazarme, me alejé. Te metiste con mi hermano, le dije. No hay vuelta atrás de eso. No fue algo que planeamos, fue un momento. Un momento que se repitió. No dijo nada. ¿Querés que te perdone? ¿Después de que te acostaste con él en mi cama? ¿En mi casa? ¿De qué ahora estás embarazada y no sabes de quién? ¿Después de todo eso? Seguía llorando. Me decía que me amaba. Que fue una estupidez. Que quería arreglarlo. Le dije lo único que me salió. Ojalá lo críen bien, vos y él. Porque conmigo no cuenten. Y me fui. No miré atrás. Ni una sola vez. Pero eso no fue lo último. Porque mi madre, después de eso, me pidió que fuera a su casa. Dijo que había algo que yo necesitaba saber. Y que no podía decírmelo por teléfono. Pensé en ignorarla. Pero fui. Y me enteré de algo más. Algo que cambió todo otra vez. Fui a la casa de mi madre porque no tenía nada más que perder. No confiaba en nadie, pero me quedaba esa costumbre de hacerle caso. De cuando todavía la veía como alguien que estaba de mi lado. Cuando llegué, me estaba esperando en la cocina. Tenía esa cara que pone cuando sabe que algo va a doler. No ofreció café. No sonrió. Me miró como si fuera alguien distinto, y probablemente lo era. Yo también me sentía distinto, como si algo dentro mío se hubiera roto de forma permanente. No dormía bien, no comía bien, no pensaba bien, no sabía en quién confiar. Y ahora me tenía que sentar frente a ella a escuchar algo más, porque según sus palabras, necesitas saberlo. Empezó diciendo que había hablado con él, con mi hermano, que lo había enfrentado, que le gritó, que lo echó de la casa, que estaba decepcionada, que no podía creer lo que había hecho. Y por un segundo pensé que me iba a defender, que al menos uno en mi familia todavía tenía algo de lealtad. Pero no tardó en decir lo que de verdad quería decir.
Me dijo que fue ella la que lo buscó primero, que vos y ella ya estaban mal desde antes. Ahí entendí. No era una charla para darme algo importante, era una charla para suavizar lo que había pasado, para justificarlo, para que yo lo entendiera. Me quedé mirándola sin decir nada. Me estaba midiendo, como esperando que yo reaccionara con comprensión. ¿Y vos le creíste? Le pregunté, sin levantar la voz. No digo que esté bien, dijo, bajando la mirada. Pero quiero que veas el cuadro completo. Me levanté. Iba a irme. Pero antes de cruzar la puerta, dijo algo más. Algo que me frenó en seco. Hay algo que no sabes, sobre tu hermano. Me di vuelta. No le dije que hablara. Solo la miré, esperando. Cuando ustedes eran chicos, él tenía problemas. Con los límites, con las mujeres. Siempre fue así. Siempre quiso lo que no era suyo. Lo descubrimos con una prima, una vez. Tenía 15. No pasó nada grave, pero fue incómodo. Nunca se lo dijimos a nadie porque pensábamos que era algo que iba a cambiar. Que era la edad. Pero ahora no estoy tan segura. Me quedé helado. Me tomó varios segundos procesarlo, porque eso no era solo una traición. Era algo más oscuro. Algo que venía de antes. Algo que nadie me contó nunca. Algo que podría haber evitado todo esto si alguien hubiera tenido los huevos de hablar. ¿Y nunca pensaste en advertirme? Le pregunté, con la voz seca. No contestó. Se quedó mirando el suelo. Supongo que eso fue una respuesta. No recuerdo mucho más de esa tarde. Salí de la casa como un muerto. Manejé sin dirección hasta que se hizo de noche. En un momento me detuve en un parque y me quedé ahí en el auto. Apagué el motor. Bajé la cabeza sobre el volante. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Solo, en un puto estacionamiento vacío, rodeado de nada, llorando por una vida que ya no existía. Después de eso, decidí que tenía que hacer algo. Algo real. Algo que me sacara de ese pozo. Porque estaba tocando fondo. Y sentía que si no empezaba a moverme, algo en mí se iba a apagar para siempre. Volví a contactar al abogado. Le pedí que acelerara todo. Que no quería más vueltas. También le pregunté sobre el tema del test de paternidad. Me dijo que podía solicitarlo por vía legal, que si ella se negaba a eso hablaría en contra de ella en el juicio. Dijo que lo mejor era armarse con pruebas. Así que eso hice. Empecé a recopilar todo. El mensaje. La fecha. Mi historial de trabajo. Todo lo que demostrara que no tenía cómo ser el padre si no coincidían los tiempos. Porque, para ser honesto, tenía casi la certeza de que no era mío. Y aún así, el miedo seguía ahí. El miedo de que esa bomba fuera mía. Una semana después, me llamó. Mi ex, con otro número. Atendí sin pensar. Estaba llorando. Me dijo que había ido al médico, que el embarazo seguía, que no sabía qué hacer, que su familia la había echado, que estaba sola, que no podía con esto. Me pidió perdón otra vez. Me dijo que me amaba, que nunca dejó de amarme. No le respondí. Solo le dije que necesitaba el test, que lo íbamos a hacer sí o sí, que si se negaba, íbamos a tener problemas. Ella dijo que sí, que no tenía problema, que también quería saber. Le corté sin más. No me sentí mejor. No me sentí nada. El día del test fui con el abogado. Ella fue sola. Nos tomaron las muestras y dijeron que en unos días estaría el resultado. Nos fuimos sin hablar. Apenas me miró. Yo tampoco la miré a ella. Era una sombra, alguien que alguna vez conocí. Y que ahora no reconocía. Una máscara vacía de lo que alguna vez fue mi esposa. Esos días de espera fueron los peores. Soñaba con ese bebé. Soñaba que tenía su cara. Que era idéntico a él. Que venía corriendo hacia mí y me llamaba papá mientras él se reía atrás, abrazando a mi ex. Me despertaba agitado, transpirado, temblando. No podía más. Y entonces llegó el sobre. No lo abrí en el momento. Lo tuve una hora en la mano. Me temblaban los dedos. En algún momento lo rompí y leí. No era mío. El alivio fue inmediato. Y después de eso, vino la furia. Porque eso confirmaba que todo lo que sospeché, todo lo que imaginé, todo lo que me negó, era verdad. Se había acostado con él, sin protección, en mi casa. Y encima vino a llorarme diciendo que no sabía si era mío. Me usó hasta el último segundo. Llamé al abogado. Le dije que usara esa prueba en todo. Que yo no iba a pagar nada. Que quería todo limpio. Rápido. Cero contacto. Nada más. Y mientras hacía eso, mi hermano me mandó otro mensaje. Solo decía. No sé qué decirte. Perdón. Estoy hecho mierda. Te extraño. Lo bloqueé. Para siempre. Pero todavía faltaba una última traición. Una que no vi venir. Yo pensé que ya no podía pasar nada peor. Después de descubrir lo del embarazo, de confirmar que no era mío, de cortar toda relación con los dos, creí que ya estaba. Que solo me quedaba aguantar el dolor, el vacío, la bronca, hasta que el tiempo hiciera su parte. Pero no. Porque hay cosas que uno no espera. Y duele más cuando vienen de donde menos pensás. Cuando crees que ya no hay nada más que romper,
y aparece alguien a apuñalarte por la espalda otra vez. Un lunes cualquiera, me llama mi madre. La tenía bloqueada, pero me escribió desde otro número. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que era urgente, que se trataba de algo familiar. No quería contestarle, pero algo en mí me decía que era mejor saber, que si no lo hacía, iba a estar toda la semana con esa ansiedad comiéndome el pecho. Así que le dije que sí, que habláramos por videollamada, pero que no me viniera con vueltas. Me conecté a las 8. La vi en el sillón, con esa cara rara que pone cuando quiere parecer tranquila pero se le nota todo. Tragó saliva y arrancó. Estuve hablando con tu tía, me dijo. Esa frase ya me puso tenso. Esa tía siempre fue el tipo de persona que se mete donde no la llaman, pero nunca pensé que estuviera al tanto de todo esto. Y tu hermano se fue a vivir con ella. No dije nada. Esperaba más. Algo me decía que no era solo eso. Y también, están tus cosas ahí. ¿Qué cosas? Fotos tuyas. Algunas cajas. Cosas que dejaste en el garaje hace años. Parece que él las llevó sin decir nada. ¿Para qué? No lo sé. Pero hay algo más. Otra vez esa pausa de mierda que usan cuando saben que lo que van a decir va a doler. Ella me dijo que él está diciendo que vos lo provocaste, que todo esto empezó porque vos te alejaste de tu esposa, que no la valorabas, que no estabas presente, que por eso pasó lo que pasó. Me reí. No un chiste. Una risa seca, cortita, sin ganas, de esas que te salen cuando ya no te queda otra. Cuando entendés que hasta tu propia sangre está inventando cuentos para salvarse el culo. ¿Y vos le crees? Pregunté. No, pero me jode que haya gente repitiendo eso. Familia. Gente que te conoce desde que eras un nene. Ahí entendí. No era solo que mi hermano se había acostado con mi mujer. No era solo que estaba por tener un hijo con ella. Ahora, encima, estaba construyendo una historia donde él era la víctima. Donde yo era el marido ausente. Donde ella cayó en la tentación por culpa mía. Yo, el malo. El frío. El distante. El que no la supo cuidar. Una novela de mierda contada desde su versión torcida. Esa misma noche, me llamó un amigo. Uno de esos que estaba en el medio, que no sabía de qué lado ponerse. Me contó que mi hermano había empezado a ir a las reuniones familiares de nuevo, que lo veían tranquilo, que incluso hablaba del bebé como si fuera el comienzo de algo nuevo, que decía que las cosas pasan por algo, que la vida acomoda todo. Me agarró un ataque de rabia. Grité. Golpeé la pared. Tuve que salir a caminar. Porque eso ya no era solo dolor. Era injusticia. Me estaban queriendo borrar. Cambiar la historia. Pintarme como el culpable. Cuando fui el único que no se cagó en nadie. El único que se bancó todo en silencio. Que no expuso a nadie públicamente. Que se fue, que se corrió, que cortó contacto sin armar escándalos. Esa semana fue una tortura. Soñaba con discusiones. Con él diciéndome en la cara que se quedó con mi mujer porque yo no la cuidé. Soñaba con mi familia defendiéndolo. Con mi vieja abrazándolo. Con todos mirándome como si el raro fuera yo. Me despertaba hecho mierda. Con los dientes apretados, las manos cerradas, sudado. Así que decidí cortar con todo. De una. Me fui de la ciudad. Agarré lo poco que me quedaba en ese departamento y alquilé un estudio en las afueras. Solo, sin avisarle a nadie. Le pedí a una amiga que me ayudara a llevar algunas cosas y me desaparecí. Sin redes, sin llamadas, sin nada. Cambié el número. Dejé de contestar correos. Me desconecté del mundo. Durante un tiempo, funcionó. Estaba en silencio. Solo con mi cabeza, que igual no paraba, pero al menos no tenía estímulos nuevos. Me la pasaba encerrado. Leía, cocinaba, dormía mal. Salía a caminar por la zona, hablaba lo justo y necesario con los vecinos. Nadie me conocía. Nadie me preguntaba nada. Y eso me daba paz, por primera vez en meses. Pero la paz duró poco. Porque cuando pensás que ya todo está destruido, aparece otra grieta. Un amigo, el único con el que todavía hablaba por mensaje, me mandó una captura. Era de Facebook. Ella, publicando una foto de la ecografía, con mi hermano al lado, abrazándola, sonrientes, y un texto que decía: después de tanto dolor, la vida nos regaló esta oportunidad. Nuestra familia comienza aquí. Lo leí 3 veces, no porque no lo creyera, sino porque necesitaba estar seguro de que era real, de que eran tan descarados, tan caraduras, de que se atrevieron a publicarlo como si fueran las víctimas, como si fueran los sobrevivientes de algo terrible que los unió por destino. Me explotó el pecho. Sentí una angustia tan grande que tuve que sentarme. Temblaba, lloraba, reía, todo junto. No sabía si estaba teniendo un ataque de ansiedad o una especie de colapso mental. Sentía que se me venía todo encima otra vez. Y ahí entendí algo, no me iban a dejar en paz. Ni ella, ni él, ni nadie. Tenía que hacer algo más, algo definitivo. Y eso me llevó a una decisión que no pensé que iba a tomar jamás.
Después de ver esa foto, su carita de satisfacción, el texto como si fueran sobrevivientes de una tragedia romántica en vez de traidores, me di cuenta de que desaparecer no iba a alcanzar. Yo me había borrado de todos lados. Cambié de número, de dirección, me aislé de casi todos los que conocía. Pero no importaba. Ellos seguían existiendo. Y no solo eso, estaban vendiendo una historia nueva. Una historia falsa. Una en la que yo era apenas un obstáculo, una etapa vieja, algo que quedó en el camino mientras ellos se encontraban. Y no lo podía permitir. No porque me importara lo que pensaran todos. La mayoría me daba igual. Pero había gente que me conocía de toda la vida. Familia. Gente que había estado en mi casamiento. Amigos que me habían visto crecer con mi hermano. Y ahora estaban viendo esa versión retorcida. Como si nada. Como si yo nunca hubiera existido en esa relación. Como si yo no hubiera sido parte de esa vida. Así que tomé una decisión, contar todo. De una. Sin suavizar. Sin vueltas. No lo hice para vengarme. Lo hice para defenderme. Porque a veces el silencio no es dignidad. Es darle lugar a que los demás inventen. Publiqué un post en mi cuenta personal, que había tenido cerrada desde todo esto. Abrí comentarios. Subí una foto de la ecografía que ellos habían compartido y escribí. Para los que me preguntan, sí, ella es mi exesposa. Y él es mi hermano. Me engañaron mientras estábamos casados. En mi casa. En mi cama. El bebé que están esperando no es mío. Es de él. Lo supe por una prueba de ADN después de que me dijeran que había dudas. Me alejé. Cambié de número. Me fui. Pero ellos siguen hablando como si esto fuera una historia de amor. No lo es. Es una traición. Y estoy harto de callarme mientras ellos arman su versión. Yo no voy a desearles suerte. Solo quiero que la gente sepa la verdad. Lo subí, lo leí una vez, y cerré sesión. No esperaba nada. Ni respuestas. Ni apoyo. Solo necesitaba sacarlo. Ponerlo afuera. Que quedara claro. Que no había confusión. Que el que quería saber, supiera. Pero explotó. En 2 horas tenía cientos de comentarios. Algunos de apoyo. Otros de sorpresa. Gente que no sabía nada, que me pedía perdón por creerles. Otros que me decían que era valiente por hablar. Me llegaron mensajes de conocidos, de amigos que hacía años no veía, incluso de familiares que hasta entonces estaban del lado de no meterse. Ese mismo día me escribió ella. Del número que yo había bloqueado. Usó otro. Solo puso. ¿Qué carajo hiciste? Y luego. Estás arruinando todo. No tenías derecho. Me reí. De verdad me reí. Porque si alguien había arruinado algo, habían sido ellos. Y si yo no tenía derecho, entonces ¿quién lo tenía? ¿El que se acuesta con la mujer de su hermano? ¿La que no sabe ni de quién es el hijo? ¿Ellos tenían derecho a contar su versión y yo no? No respondí. No valía la pena. A las 2 horas me llamó mi madre. ¿Era necesario hacerlo tan público? ¿Vos me estás preguntando eso? Es que ya está. Ya pasó. No es sano revolver todo. No es sano callarse para que los demás estén cómodos. La familia se está poniendo nerviosa. La misma familia que lo abrazó a él y me dio la espalda a mí. Silencio. Siempre ese puto silencio. Como si no pudieran decir lo que de verdad piensan. Mira, mamá, le dije. Ya me traicionaron suficiente. Si ahora vos querés mantener la paz, hacelo con ellos. Yo ya elegí. No tengo familia con gente que justifica la mierda. Y le corté. Después de eso, empecé a sentir algo nuevo. No felicidad. Tampoco paz. Pero sí una especie de firmeza. Como si por fin hubiera dejado de temblar. Como si por fin pudiera pararme derecho y mirar a todos a la cara. Como si, por primera vez desde que empezó todo esto, pudiera respirar un poco sin sentir que se me cierra el pecho. Y ahí fue cuando pasó algo inesperado. Me escribió alguien que no veía hace mucho. Un amigo del colegio. Me dijo que había visto el post. Que se había quedado helado. Que me creía. Que siempre supo que mi hermano era un tipo raro, egocéntrico, competitivo. Que se notaba que me tenía envidia. Me preguntó si quería tomar algo. Hablar. Dije que sí. No porque tuviera ganas de contar todo de nuevo, sino porque necesitaba salir. Hablar con alguien que no estuviera envenenado por esa historia. Alguien que me recordara que yo no estaba loco. Que esto no era normal. Que no merecía lo que me hicieron. Nos juntamos. Me escuchó. No me interrumpió. No me dio frases de autoayuda. Solo me dijo algo que todavía tengo dando vueltas en la cabeza. Te cagaron. Te arruinaron. Pero no te quebraron. Porque mira, seguís acá. No sé si tenía razón. Pero ese día dormí un poco mejor. El post siguió dando vueltas por varios días. Eventualmente se fue apagando. Ellos nunca respondieron públicamente. Ni una palabra. Silencio absoluto. Supongo que entendieron que no tenían cómo defender lo indefendible. Y entonces, por fin, pensé que se acababa. Pero no. Una noche, casi un mes después, alguien tocó mi puerta. Era ella. Con la panza más grande, llorando. Y con una bolsa en la mano. Diciendo que no tenía a dónde ir.
Eran como las 11 de la noche. Yo estaba en el sillón, medio dormido, con una cerveza tibia en la mano, cuando escuché los golpes en la puerta. Al principio pensé que era algún vecino, tal vez alguien equivocado. Nadie sabía dónde vivía. Nadie. O eso creía. Me acerqué con desconfianza. No tenía mirilla, así que abrí apenas, con el pie trabando la puerta, y ahí la vi. Ella, parada en la entrada, embarazada, ojerosa, llorando, despeinada, con una bolsa de tela en una mano y el celular en la otra. Estaba empapada. Había empezado a llover fuerte hacía una hora. Me miró como si me hubiera estado esperando toda la vida. No tengo a dónde ir, me dijo. Por favor, solo por esta noche. No supe qué hacer. Me quedé congelado. No le contesté. No abrí más la puerta. Solo la miré. Y me llené de preguntas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no la ayudaba su gran nuevo amor? ¿Qué esperaba de mí? Me echó. Dijo, como si me leyera la mente. Discutimos. Dijo que el bebé no era su culpa. Que me arreglara sola. No supe si creerle. No me importaba si era verdad o no. En ese momento, la única verdad era que yo no la quería ahí. Que su cara me revolvía el estómago. Que el sonido de su voz me traía flashbacks que no podía controlar. Que verla ahí, en mi nueva puerta, era como si todo lo que me esforcé por dejar atrás hubiera vuelto a arrastrarse hasta mí. Le dije que no podía quedarse, que no era mi problema, que ella eligió, que se arreglara con él. Me rogó. Se arrodilló. Me pidió aunque sea un rato adentro, para secarse. Me dijo que no comía bien, que no tenía trabajo, que sus padres le dieron la espalda. Me contó que él le gritó, que la insultó, que dijo que solo se metió con ella porque yo la tenía demasiado arriba, que lo hizo para joderme. Eso fue lo que me quebró. No por ella, por mí. Porque ahí entendí que ni siquiera fue amor, ni siquiera fue un impulso, fue odio, fue envidia, fue venganza, fue mi hermano queriendo hundirme, y ella dejándose usar como un arma. La miré a los ojos. ¿Querés quedarte esta noche? Le dije. ¿Entra? Se paró despacio. Entró sin decir nada. Yo le pasé una toalla. Le mostré el baño. Le tiré una manta en el sillón. Ni una palabra más. Cerré mi cuarto con llave. Dormí mal. Pero dormí. Supongo que el cuerpo ya no da para tanto insomnio seguido. A la mañana siguiente, ya estaba despierta. Estaba en la cocina. Había hecho café. Me preguntó si podía hablar. Le dije que dijera lo que tuviera que decir. Y habló. Me contó que desde que se mudó con él todo fue mal. Que no era lo que esperaba. Que él no trabajaba. Que se la pasaba borracho. Que desaparecía por horas. Que empezó a sospechar que le era infiel también. Que se burlaba de ella cuando hablaba del embarazo. Que una vez le dijo: yo no pedí este pibe, si lo tenés es porque sos estúpida. Me lo contó todo llorando. Deshecha. Yo la escuché. Completo. Sin interrumpir. No porque me importara. Sino porque quería confirmar lo que ya sabía, que ellos dos no eran víctimas de nada. Que se merecían mutuamente. Que el infierno que se construyeron era justo. Cuando terminó de hablar, le dije algo que me salió solo. Lo siento. Pero no te quiero acá. No te odio. No te deseo mal. Pero no te quiero en mi vida. Ella lloró más. Dijo que lo entendía. Que tenía miedo. Que no sabía qué hacer. Me pidió el número de una asistente social. Le di el contacto de una fundación que ayuda a madres solas. Le dije que ahí podían orientarla. Le ofrecí dinero para un hotel por unos días. Lo aceptó. Le puse el dinero en la mano. Antes de irse, me miró con una cara que no voy a olvidar. No de esperanza. No de tristeza. De derrota. De alguien que se dio cuenta, muy tarde, de todo lo que había perdido. Y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Después de eso, me sentí raro. Como liviano. Como si hubiera cerrado una puerta. No es que se me fue el dolor. Todavía duele. Todavía me cuesta dormir. Todavía tengo noches donde me levanto con los dientes apretados y el corazón latiendo como loco. Pero al menos sé que ya no estoy en medio del huracán. Que ahora estoy afuera, viendo los escombros, curándome, de a poco. Volví a terapia. Empecé a escribir. No como esto, sino para mí. Palabras sueltas, frases, cosas que me sacaran un poco el veneno. También empecé a hablar más con mi amiga, la misma que me ayudó a mudarme. No sé qué va a pasar con eso. No es una historia de amor. No busco otra relación. Solo, alguien que me escuche sin juicio. Que no quiera arreglarme, ni entenderme. Solo estar. El resto, bueno, el resto sigue roto. Con mi hermano no hablé más. No pienso hacerlo. Mi madre sigue intentando contactarme. Todavía no la bloqueo, pero tampoco le contesto. Supongo que parte de mí sigue esperando que algún día me diga algo que tenga sentido. Pero no sé si eso va a pasar. ¿Y el bebé? No sé. No tengo idea si nació, si lo tuvo, si es niño o niña. Y tampoco quiero saber. No es mi hijo. No es mi familia. No es mi historia. No más.
Pensé que esto era el final. Pero hubo un último giro. Uno que me sorprendió más de lo que debería. Y sí, también lo voy a contar. Pasaron unos meses. Todo se calmó. O al menos, en apariencia, ya no me llegaban mensajes. No me cruzaba con conocidos que me preguntaran cómo estás con esa cara de lástima. Mis días empezaron a parecerse. Levantarme temprano. Ir a trabajar. Volver. Comer algo sin ganas. A veces ver una serie. A veces quedarme mirando la nada. Dormir como podía. Repetir. Nada especial. Nada nuevo. Pero al menos era rutina. Al menos nadie me rompía más. Hasta que me llegó una carta. Por correo. Un sobre marrón, sin remitente. Me pareció raro. Abrí. Adentro había una nota escrita a mano y una copia de una prueba de ADN. Empecé a leer y sentí como se me empezaba a cerrar el pecho otra vez. La nota era de ella. Decía: sé que no tenés razones para leer esto, que quizás lo tires sin mirar. Pero por las dudas, lo dejo acá. Nació. Es un nene. Se llama Liam. Hace poco me contactaron de la clínica. Dijeron que él, tu hermano, pidió una prueba de paternidad. Yo no sabía que lo había hecho. Pero parece que también tenía duda. El resultado está ahí. No es de él. Es tuyo. Sentí que me partía el alma. No lloré. No grité. No dije nada. Solo me quedé ahí, con el papel en la mano, leyendo una y otra vez las mismas líneas. El resultado estaba sellado por un laboratorio oficial, fechado semanas atrás. Coincidía todo. Fechas, datos, firmas. No había dudas. Mi hijo. Después de todo. Después de toda esa mierda. Después de bloquearla. Después de desaparecer. Después de insultarla mentalmente 1000 veces. Después de rechazarla cuando vino a mi puerta con la panza gigante. Después de todo eso, era mi hijo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. 1 hora, 2. Con la cabeza revuelta. Pensando en cada palabra que le había dicho. En cada vez que me negué a saber del bebé. En cada vez que repetí: no es mío. Era mío. Llamé al abogado. Le conté. Le pasé la copia del análisis. Me dijo que había 2 caminos: quedarme como estaba, sin reclamar nada, o iniciar acciones para tener derechos sobre el niño. Dijo que, incluso si no quería la custodia, podía pedir visitas, conocerlo, estar en su vida. No supe qué decir. Nunca pensé que iba a estar en esa situación. No después de todo lo que viví. No después de haberlo enterrado emocionalmente. ¿Y si era tarde? ¿Y si ya estaba marcado por todo esto? ¿Y si ella no quería que lo viera nunca más? ¿Y si yo no estaba preparado para ser padre en este desastre? Me dijo que lo pensara. Que no tenía que decidirlo en ese momento. No pude dormir esa noche. Caminaba por la casa como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, veía una cuna. Un bebé. Mi bebé. Un hijo que no pedí, pero que existe. Uno que no tiene la culpa de nada. Que fue creado en medio del peor momento de mi vida, pero que no es responsable de eso. Y me di cuenta de algo: no puedo repetir el ciclo. Mi viejo fue un ausente. Crecí sin referencia. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía un hijo, iba a ser distinto. Y ahora que lo tengo, aunque haya llegado así, no puedo dar la espalda. Me tomé 2 días más. Después la llamé. Atendió. Se notaba que no esperaba mi voz. Se quedó callada un segundo largo. Lo vi. Le dije. El análisis. Pensé que no lo ibas a abrir. Lo abrí. Otro silencio. ¿Puedo verlo? Le pregunté. No voy a sacártelo. No voy a discutir. Solo quiero conocerlo. Lloró. No de forma exagerada. Silenciosa. Como si llevara mucho guardado. Me dijo que sí. Que podía ir a verlo cuando quisiera. Que me lo debía. Que si de verdad quería estar, ella no iba a impedirlo. Y fui. Fui con miedo. Con bronca. Con dudas. Pero fui. Y lo vi. Pequeño. Dormido. Con una manito cerrada que se movía como si soñara con algo. Me acerqué. Lo miré. No sentí magia. No sentí que el universo me hablaba. Solo sentí una responsabilidad. Una conexión. Una obligación de no repetir los errores que me rompieron. Me dijo que no esperaba nada de mí. Que si quería desaparecer, lo entendería. Pero que si me quedaba, tenía que ser de verdad. Le respondí que no tenía idea de cómo hacerlo. Que estaba roto. Que no sabía si podía ser buen padre. Pero que quería intentar. Aunque fuera desde lejos. Aunque fuera un día a la semana. Pero quería estar. De eso pasaron 4 meses. Lo veo seguido. A veces en su casa. A veces salimos a un parque. Es muy chico todavía. Apenas si abre los ojos. Pero me reconoce la voz. Se calma cuando le hablo. Y eso me alcanza, por ahora. Ella y yo no volvimos. No vamos a volver. Convivimos. Coordinamos. No hay confianza, ni amistad. Solo un objetivo en común, que él no crezca en medio del odio. Mi hermano no volvió a aparecer. Supongo que supo la verdad y no quiso dar la cara. Mejor así. Mi madre sigue sin entender. Me dice que soy contradictorio.
¿Que cómo puedo rechazar a uno y aceptar al otro? No respondo. No tiene sentido explicarle. Ella no vivió lo que yo viví. Yo sigo en terapia, sigo escribiendo, sigo reconstruyéndome. No soy el mismo. No voy a serlo nunca. Pero ya no estoy caído. Estoy parado, con cicatrices, pero entero. Y cada vez que lo miro, a él, a mi hijo, me digo lo mismo. No pediste venir al mundo. Pero ya que estás acá, no voy a fallarte.